Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 141. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día del Kyoto Kinen. Una carrera G2 que no requeriría que todo el equipo se movilizara. Hoy, solo Kuroa estaba al volante, conduciendo una Fujimasa March hasta el hipódromo de Kioto. Mientras navegaban suavemente, el aire estaba en calma y concentrado. Kuroa descansó una mano en el volante, con la mirada al nivel de la carretera, relajado y con gusto. En el asiento del pasajero, Fujimasa March se reclinó ligeramente con los ojos cerrados, conservando su energía, sin dar señales de nervios previos a la carrera. Para ella, o más bien, para cualquier miembro del equipo de Persiguiendo la Luz, estos días, una G2 no era un todo o nada. Era más como una prueba sorpresa para ver que también había ido el entrenamiento. Podría sonar un poco arrogante, pero en esta era donde Central está llena de gran talento, aparte de los tres grandes eternos, nadie podría resistir el peso de un dominio. El coche se deslizó. Antes de que se vislumbrara la icónica silueta del hipódromo de Kioto. Incluso para una G2, la zona ya estaba abarrotada, el tráfico fluía, las cabezas apiñadas hombro con hombro. Aficionados de todas las direcciones se habían reunido, y el aire parecía zumbar con una ardiente mezcla de anticipación y emoción. Parece que hoy también estará animado. Fujimasa March abrió los ojos, observando a la multitud con una sonrisa. Usted es la headliner, después de todo. Kuroa deslizó el coche suavemente en el aparcamiento reservado del equipo, entregando las llaves con la mano izquierda. Después de que Oguri Cup se convirtió en el más fuerte activo de Tamamo Cross, Fujimasa March, una gris clara y rival de Oguri Cup en el circuito regional, naturalmente se convirtió en el foco central, también. Añádale el triple triunfo sin precedentes de Kanto que adorna su currículum, y que ha capturado la atención de fangirls de todas partes. Título principal, Fujimasa March hizo una pausa, y luego se echó a reír a carcajadas. Se desabrochó el cinturón de seguridad y, con una elegancia grácil, empujó la puerta a sus largas piernas saliendo primero. Luego se giró, dedicándole a Kuroa un guiño juguetón. En ese caso, para no traicionar las expectativas de mis fans, permítame ofrecerles un deslumbrante one-woman show. Kuroa, al atrapar esta rara muestra de jovialidad de la chica normalmente fresca, centrada y de cabello gris, sintió un pequeño escalofrío. Esa confianza y compostura hicieron que el ruidoso mar de gente y el febril ambiente exterior se sintieran como si no fueran más que el atrecho del escenario que ella misma iba a ocupar. Entonces esperaré su actuación. Kuroa salió del coche, y sonriendo mientras se acercaba a su lado. Vamos a prepararnos. En la sala de competidores, incluso esta carrera no era particularmente difícil para Fujimasa March, Kuroa aún así le dio un resumen conciso de lo esencial. Y ese es el perfil general de los participantes de hoy. Aparte de unos cuantos caballos G2 que valen la pena señalar, maneja el resto a tu ritmo habitual. Fujimasa March escuchó en silencio. Había oído cosas así de Kuroa muchas veces, pero aún así no había rastro de impaciencia, de hecho, disfrutaba del lado ligeramente quisquilloso de su entrenador. Cuando Kuroa terminó, ella inclinó ligeramente la cabeza. Entrenador, entendido. Bien. Ya casi llegamos, vamos a cambiarnos y luego al pasillo de entrada. Kuroa asintió con una sonrisa. Una vez que Fujimasa March se fue por el pasillo, Kuroa se dirigió a las graduadas. Estaba a punto de elegir un lugar decente al azar cuando una voz femenina genial le alcanzó. ¿Entrenador Kuroa? Kuroa parpadeó y se volvió hacia la voz. Su dueña era una mujer pulcramente vestida y de aspecto serio. Aproximadamente 1,5 metros de altura, con cabello rubio ceniza perfectamente peinado en su lugar. Fumino, entrenador. Kuroa la reconoció al instante, la entrenadora de Super Creek, una de las tres grandes eternas. Fumino Nase. ¿Qué te trae por aquí? Kuroa se sentó a su lado y preguntó. Fumino puso los ojos en blanco, inexpresiva como un pez muerto. ¿No haces reconocimiento pre-carrera? Absusiva hace es una de las mías. ¿Cómo no iba a venir a mirar? Kuroa se quedó sin palabras. Por supuesto que sabía que Atsushiba Ace, una de las participantes de hoy, estaba en el equipo de Fumino. Pero después de demasiados encuentros con entrenadores con cerebros anegados, subconscientemente pensó que Fumino pondría más atención en la lesionada Super Creek en ese momento. Parece que Central todavía tiene un número justo de entrenadores normales. Después de todo, mientras Central se instalaba, el PA en el hipódromo de Kioto cobró vida con el patrón de apertura. Fumino lo miró. Se veía bastante relajado. Así que seguro estás de que March tiene esto en el bolsillo, ¿no?
Los labios de Kuroa se curvaron. Sus ojos se mantuvieron fijos en la pista. No creo. Es un hecho. Su tono era bajo, pero no admitía réplica. Fumino frunció el ceño, pero no intervino. Tras un breve silencio, continuó. Estudié tus grabaciones y datos. Fujimasa March durante el barrido de Kanto Sur fue terroríficamente fuerte, pero no hay absolutos en la pista. Tú la estudiaste y luego me lo dijiste a la cara. Kuroa se cruzó de brazos y sacudió la cabeza. ¿No hay absolutos, eh? Quizás, después de estos 2 años de sequía de Central, la memoria de Fumino se había vuelto borrosa. Ella había olvidado, el que actualmente hace todo el trabajo pesado en la oficina del Consejo Estudiantil de Central Tracen. En su apogeo, Symbol y Rudolph definió lo que significaba absoluto. En el hipódromo, a medida que los caballos se alineaban uno tras otro, la atmósfera en el hipódromo de Kioto se calentaba cada vez más. Luego, la transmisión se amplificó repentinamente, la voz del comentarista cortando el rugido. El siguiente en aparecer, una estudiante transferida de Kasamatsu, al igual que cierta otra, la tormenta plateada que asoló todo Kanto Sur. Ahora, hazlo de nuevo en la hierba de Kioto, arrasa con todo a tu paso. La gran favorita, marcha Fujimasa. Oh. La multitud se estalló en una ola de vítores. A esa señal, Fujimasa March salió del túnel de entrada, su figura recortada limpiamente a la luz. Esa figura blanco plateado se bañó en la luz de la tarde, y en un estruendo de vítores que parecía una luz. Con un solo paso, Fujimasa March se dirigió a la pista. En ese momento, fue como si una hoja de hielo invisible barrera silenciosamente todo el óvalo con su entrada. Las chicas caballo que esperaban temblando sobre el césped se congelaron al unísono. Un escalofrío primario e indescriptible les recorrió la columna vertebral, cada cabello de su cola se erizó y se apretó. Se emitió como un rebaño de ovejas pastando tranquilamente, repentinamente rodeado por la mirada cazadora de un lobo solitario que desciende de una montaña. Ella avanzó lentamente. Pero la presión que irradiaba desde el centro blanco plateado del mundo se extendía sin sonido, como una roja sin fisuras que se lanzaba sobre cada oponente presente y se tensaba. A algunos, con los músculos temblorosos, les goteaba un sudor frío y fino por las sienes. El miedo brotó a través de sus ojos. La duda se asentó profundamente en su postura. Sus cuerpos parecían miedo. Sus instintos aullaban. ¿Esta aura, es ella otra Tamamo Cross? Varias poderosas chicas caballo que tenían títulos G2 grabados en sus nombres estaban en la pista. Sus expresiones graves, sus labios apretados. Entre ellas estaban aquellas que habían compartido pista con Tamamo Cross el año pasado, y sintieron, de primera mano, el terror de la más fuerte activa en su apogeo. Ahora, con Tamamo Cross retirada y Central Victory alineada por lesiones esta primavera, volvieron a sentirlo en este G2. Esa luz blanca era una presión que parecía capaz de desgarrar el hipódromo. Su largo cabello plateado se agitaba ligeramente con la brisa, como luz de luna en movimiento. Solo con estar de pie, se convirtió naturalmente en el centro de atención de todo el recinto, atrayendo todas las miradas y manteniéndolas fijas. Marcha Fujimasa. Muéstrales lo que puede hacer el sur de Kanto. Olas de vítores se entrelazaron en un solo grito de victoria que le pertenecía solo a ella. Tomando en cuenta esa vista familiar y electrizante, Fujimasa March dejó que una ligera curva se dibujara en el rabillo de sus labios. En sus ojos, un rastro de plata reluciente parpadeó. Muy bien, el preludio ha terminado. Tiempo para mí solo. Justo aquí Oguri, ¿estás lista? Voy a atraparte. Todas las chicas caballo, a los cajones. A continuación del capítulo a la llamada del anunciador, el resto del campo entró en sus puestos uno por uno, su espíritu de lucha se elevaba, y el cansancio de esa silueta blanca plateada se hacía más profundo. A medida que la voz del locutor, con el ánimo creciente, escalaba hasta su punto máximo en el hipódromo de Kioto. Hipódromo de Kioto, GE2, Kyoto Kinen, 2400 metros en césped, cielos soleados, yendo ligeramente pesado. Cuando la última nota cayó, la música se apagó, y el mundo se tensó hasta una cuerda. Sobre las puertas, la señal luminosa parpadeó, un fuerte crujido resonó, y las puertas se abrieron. 13 figuras se estallaron como flechas desatadas de la cuerda. Estamos fuera. Una hermosa salida, casi todo el campo en línea, buscando la posición de frontrunner. Las palabras apenas habían salido de la boca del comentarista. Tom. Una conmoción como un martillazo a la tierra explotó hacia afuera. Una figura blanca plateada pisó el césped y una mota de hierba se desprendió a su alrededor. No estaba solo corriendo, se había convertido en una lágrima de luz que cortaba el aire.
Con un estallido irrazonable, incomprensible y que rompía todas las expectativas, se apoderó del puesto de frontrunner absoluto en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es eso? Aquellos que planeaban luchar por el liderazgo de la escapada solo vieron un borrón, y luego sintieron una enorme presión de viento pasar a sus flancos. Cuando sus mentes se retrajeron en el pasado, la marcha de Fujimasa estaba ya varias longitudes por delante y pesada con dominio, todo lo que podía ver. Cada guión preescrito en sus cabezas sobre la lucha por la posición al comienzo se rompió en confeti al instante. Después de un latido de conmoción e indecisión, las veteranas de Central tomaron la única decisión racional. Se detuvieron colectivamente y aliviaron el paso. ¿Seguir luchando por el liderato? ¿No sería ridículo? ¿Duelos con ese tipo de monstruo justo después de los cajones? Eso no es contender, eso es suicidio. Y así, en unos meros segundos desde la salida, se desarrolló una escena extraña. Fujimasa March, como una flecha solitaria y líder, barrió la punta de la lanza, mientras detrás de ella, todas las demás chicas caballo, acobardadas por su abrumadora presencia, abandonando inconscientemente sus propios ritmos. Se encadenaron en un pulcro grupo que siguió su ritmo. En las gradas, la boca de Kurohime se crujiente ante el más leve sonido. Fumino estaba rígido en la pista, sus cejas fruncidas aún más. Vio a su carga, Absusiba Ace, manteniéndose firme en la mitad delantera del grupo principal fijada en la cola del líder con calma concentrada, aparentemente imperturbable por el líder. Observando, almacenando poder. Guarda tu propio ritmo, Fumino murmuró, sus dedos pellizcaban nerviosamente su chaqueta. Pero la carrera se negaba a doblegarse a los deseos de Fumino. La zancada de Fujimasa March era tan precisa que podría haber sido medida. Cada pisada aterrizaba con fuerza creciente. No se limitó a seguir ampliando la brecha, sino que controló, fijando el ritmo a una velocidad exquisitamente cómoda para los demás. No podía darme cuenta fácilmente de que su propia velocidad se había desfasado. Ni podía decir si su propia velocidad se había desfasado. En un recorrido ligeramente más pesado como el de hoy, esa interferencia con la respiración y la cadencia les carcomía aún más. Esto era una orden de control superior, una sofocante defensa erigida sobre la fuerza absoluta. El tiempo se escurría en la agotadora persecución. Pum pum pum. El latido de los pies martilleaba el recorrido. A mitad de camino, la tensión empezó a notarse, algunos pasos perdieron su ritmo. Aún así, eran potras de clase central. Sus cuerpos superaban a los de las regiones. No dejaban que Fujimasa March simplemente rompiera su ritmo. Estallido. Fujimasa March se lanzó a la última curva. La potra plateada ladeó la cabeza una fracción, el rabillo del ojo captando la línea agitada detrás. Sus ojos rojos no mostraban ondulaciones, solo absoluta concentración. 1750 metros, hora de que te muevas, se susurró a sí misma. Fujimasa March no iba a obedecer a su maestro, que construía fórmulas de victoria con océanos de datos. Pero cuando se trataba de tácticas y ese morro afilado para la pista no cedía ante nadie. Cada recorrido tiene sus peculiaridades. En Kioto 2400 metros, el instante en que entras en la curva final, esa es la campana para el endgame, juego final. Desde la curva final hasta el cable, es totalmente llano. No hay ondulaciones para colarse, almacenar energía o lanzar una emboscada. Desde el primer segundo del final del juego, es la prueba más pura de tolerancia al dolor, potencia de salida y economía de forma. Con la misma fuerza, si puedes explotar con todo lo que tienes en el momento en que llegas al endgame y empiezas a cerrar sobre el líder, entonces tienes una oportunidad. En el resto no encontrarás ni un hilo de esperanza. Y entonces, desde la manada que se había quedado atrás, Absusiba Ace se movió. Como un leopardo que había estado al acecho, su ráfaga salió de la línea. No se limitó a cargar hacia el líder Fujimasa March. En cambio, se coló en una pequeña abertura en la cola y le dio gas al fondo. Deslizándose ampliamente para pasar a varios rivales que bloqueaban por fuera, para hacerse con el segundo puesto y acortar la distancia con la cabeza de carrera. Su oleada encendió la pista. Absusiba Ace comienza a acelerar. Momento perfectamente sincronizado. La voz del comentarista se quebró de excitación. Esa repentina patada desbarató la línea estancada anterior. Unos pocos fueron atrapados completamente desprevenidos y perdieron el ritmo. Absusiba Ace corrió como un rayo violeta, su famosa velocidad tardía mordiendo profundamente las hendiduras del césped de Kioto. Y en un instante, ella había tomado el segundo lugar, dirigiéndose hacia Fujimasa March, casi allí.
Ningunas en solitario, varias más en la retaguardia aprovechan el momento para lanzarse, desprendiéndose de la manada y yendo hacia adelante. Tan rápido, tan rápido. ¿Podrá Atsushima hace sacudirse del agarre de March en el asiento de la delantera? Ya está aquí. Al límite del momento de Ace, con solo 2 cuerpos de ventaja sobre March, mientras se preparaba para sacar sus reservas para la carga final, estallido. El hierro se clavó profundamente en el césped. Marzo Fujimasa se. No fue un simple movimiento. Fue liberación. Como un estruendo de tormenta largamente reprimido, las nubes finalmente se abrieron, ningún florecimiento estruendoso, ningún gran gesto, solo un destello plateado que se desdibujó de repente. Por un instante, su cuerpo pareció haber sido liberado a los medios. Su frecuencia de paso se disparó a un registro sofocante, cada pisada aterrizando en el punto de potencia óptimo y preciso. Ningún milagro supera la razón, solo un cuerpo forjado 1000 veces, elaborado a la perfección en la cumbre, y de ese marco plateado, una fuerza inefable irrumpió. Un núcleo brutal azotó todo el cuerpo hacia adelante como una concha que sale del barril. El aumento de velocidad fue tan abrupto, tan dominante, tan sin pedir disculpas. Como si le dijera a todos los que estaban detrás, que el ritmo anterior era solo un calentamiento, ahora comienza la carrera. ¿Qué? Las pupilas de Ace se pincharon. Una marea de presión de viento estalló desde la espalda hacia el frente, y la cadencia de sprint que ella había estado manteniendo hizo que todo se sintiera pálido e impotente antes de esta velocidad desgarradora de aire. En un abrir y cerrar de ojos. En un aliento. La figura plateada, libre de toda atadura, se expande como un cometa, y la distancia entre ellos se abrió de nuevo, sin piedad, una simple vista. Una longitud, 2, 3, en la recta final de Kioto bañada por el sol, la espalda de Fujimasa March proyectaba una sombra intensa de dominio. Envolviendo a Atsushima hace ya todos los desesperados perseguidores a su paso. ¡Oh! El plateado brilló en los ojos de March. Sintió la firme respuesta del césped bajo sus plantas, el viento gritando mientras le rasgaba las orejas, el débil aliento de la persecución fútil detrás. Al final, su mirada se posó en la línea de meta. ¿Acelerar? ¿Perseguir? No. Nunca fue una persecución. Primera en el alambre marcha Fujimasa. La llamada del locutor aterrizó en el momento en que el destello plateado se abrió paso a través de la cinta. Una victoria aplastante. Ha nacido otro rey gris. En el Kyoto Kinen, anuncia su llegada con un margen de más de 5 cuerpos. En la línea, Fujimasa March cesó su movimiento hasta detenerse. Detrás de ella, los que habían perseguido hasta el final estaban doblados por la cintura, con las manos en las rodillas, los pechos agitándose enfrentándose a una mezcla de desolación y desgana. Central, la chica miró hacia atrás a los oponentes que no habían tenido casi ninguna respuesta hoy, hablando suavemente. Después de una breve pausa, justo como lo había hecho en los circuitos regionales, apretó un puño, y lo levantó en alto. ¡Oh! Un tsunami físico de sonido se tragó el hipódromo de Kioto entero. En las gradas, Fumino desenrolló lentamente el puño que no se había dado cuenta de que había estado apretando. Sus ojos se deslizaron más allá de la hirviente multitud hasta la figura plateada, radiante en medio de la aclamación, luego volvieron a su propia pupila, que había gastado todo y aún así se quedó más allá del alambre, derrotada, incluso más deprimida que antes. Todo ese sentimiento enredado se condensa en un suspiro fino y sin poder. ¿Otro, Oguri Cap, es él? ¿Otro? El aplauso de Kuroa cesó. Se giró hacia su colega, la ligera sonrisa se había ido de su rostro, un lugar tranquilo como el acero. Él negó con la cabeza y la corrigió. No otro, sino el que va más allá. Marzo, superará a Oguri. Fumino miró la cara seria de Kuroa, luego se dio la vuelta un poco incómodo. ¿Confiado, no? Dijiste lo mismo antes de la carrera. Kuroa se rió entre dientes. Esto no es lo mismo. Eso es diferente. Como si le hubieran pisado la cola a un gato, la voz de Fumino saltó. La primavera puede ser tuya, nos conformamos con el otoño. Con eso, ella se dio la vuelta y se alejó, como para ocultar el temblor en su corazón. Kuroa la vio irse, la sonrisa en sus labios se hizo más profunda. Un enfrentamiento de otoño, Desvió su mirada de nuevo a la estrella recién nacida en la pista y a los rostros de cada miembro de su equipo creciendo en su mente. No antes del otoño, haré que todo el mundo Umamusume recuerde el nombre Chasing Light. Casi 2 meses después. A la entrada de los terrenos de entrenamiento, la puerta había caído. La puesta de sol anaranjada pintó una cálida aureola alrededor de las instalaciones exteriores. Te veo mañana, Ken, dijo.
Sí, te veo mañana, Teo. Dos pequeñas figuras con uniformes escolares se saludaron con un movimiento de cabeza, sus jóvenes voces brillantes y claras. Toka y Teo asintió con la cabeza una vez más bajo la tenue luz, sus pequeños pies golpeando el suelo. Keen giró y entró en la limusina doméstica de lujo que ya esperaba en la acera, la que le pertenecía a ella sola. Brom. El motor ronroneó a la vida. El coche se alejó suavemente, sellando la calma vespertina detrás del cristal. Dentro, Keen no dijo nada, simplemente presionó su mejilla contra el cristal frío y observó cómo el paisaje urbano pasaba de largo. Sus ojos estaban poco enfocados, como si estuviera pensando en algo lejano. Acontecimientos recientes se reproducían en su mente como una película. Desde el año nuevo, ella y una pequeña amiga, el equipo Chasing Light, habían abofeteado, sin pretenderlo, a un ejército de rivales en un amistoso de entrenamiento. Fujimasa March había marchado con una zancada que no solo reclamó el Kyoto Kinen, GE2, hace menos de un mes después de que comenzara el semestre, con una fuerza que no prometía contienda, sino que también aplastó a las pocas chicas de hace unos días en su primer intento en una moda unidireccional no de campo. Keen había estado allí para eso. Ese blanco plateado había descendido sobre la pista como una reina. Desde el principio hasta el final, nadie dejó que nadie vislumbrara su espalda. Todos en el equipo estaban ascendiendo como reinas. Chiyono Senpai, Ardano Neesan, y cada uno ya había tomado victorias en su respectivo G3, incluso G2. Incluso Inabio Senpai estaba de pie en una posición final para la tan esperada carrera principal de primavera, el Tenosho. Tenosho, murmuró Ken. Al oírlo, el entrenador de cabello púrpura claro, profundamente enraizado, se llevó su mano pequeña y la colocó sobre su tez pálida. Una tierna palma se apretó un poco, como si estuviera tratando de sacar algo de sí misma y dejar un poco de polvo de hadas. Al final, solo soltó el suspiro más justo. Hace un tiempo, su entrenador se lo había dicho. Ella llegaría pronto, muy pronto. Verdadero florecimiento. Pero, ¿cuánto tardaría en ser pronto? Su entrenamiento era bueno, aún a su edad, estaba casi a la par con el Central Trace Academy's Active Racers. Podía sentirlo claramente. Una fuerza que surgía, impulsada por la prisa, dentro de su cuerpo, golpeando como un río, como si estuviera lista para estallar libre en cualquier momento. Y sin embargo, la puerta del hipódromo permaneció cerrada, día tras día, sin mostrar ni siquiera un vestigio de esperanza de apertura. Keen suspiró de nuevo, un tenue pliegue de preocupación entre sus cejas. Justo entonces, el coche dio un ligero chirrido y se detuvo. «Milady, hemos llegado», dijo el conductor. La cortés voz del conductor se filtró por la parte delantera. La puerta se abrió desde fuera. Keen asintió con calma, dio las gracias a su pequeño compañero de escuela y se apeó. Regresó a la finca familiar. Todo allí era como siempre. Su butler, su cena, la realización de su tarea asignada, ofreciendo saludos nocturnos a sus ancianos. Deslizarse en la noche cuando los corredores habían caído en silencio, la púrpura rodeada de la suave luz de su habitación y su arcón lleno de adorables yawns. Todo hecho. Un día perfecto, dijo. Keen asintió para sí misma, apagó el aplique y se acurrucó en la calidez, mantas acogedoras. Solo que esta noche, fue, un poco diferente. En sus sueños, se encontró con una extensión sin fin de luz. 3 figuras perfectas se entrelazaron en un círculo sagrado, cantando bendiciones, o dándole su carga. Sus labios parecían moverse, como si estuvieran cantando bendiciones, o dándole su carga. El canto no entró por sus oídos, resonó, de forma extraña, directamente en su corazón. Luego, haces de 7 colores convergieron sobre ella, girando en un gran vórtice con Keen en su centro, y fluyeron suavemente hacia su cuerpo. Como descansar en los brazos de su madre. Así se sintió para Keen. Mañana. La alarma de la mesita de noche sonó, puntual y persistente. Sobre la cama, una figura alta y esbelta se levantó instintivamente. La ropa de dormir de algodón que le había quedado bien justo ayer ahora se aferraba a curvas que eran repentina e innegablemente femeninas, trazando una silueta capaz de latidos acelerados. Un largo mechón de cabello claro se extendió y apagó la alarma en silencio. Se sentó por un momento, lentamente, como si su conciencia no hubiera regresado completamente de las profundidades del sueño. Cuando se movió para levantarse como de costumbre, su pie descalzo se dirigió hacia sus pantuflas. ¿Eh? ¿Por qué hacen esto, tonta? Se cubrió la boca con una mano. Seguía siendo su voz, pero todo rastro de niñez se había desvanecido, clara y agradable con una nueva y serena compostura.
Se quedó mirando sus manos. Ya no eran las palmas pequeñas y lindas de ayer, sino largas y bien proporcionadas. Cada dedo era como jade blanco esculpido, cristalino y suave, con articulaciones delicadamente definidas. De repente, se dio cuenta. Echó a un lado la colcha y corrió hacia el espejo de cuerpo entero en la esquina. Se detuvo, miró, y se quedó perfectamente quieta. Reflejada en el interior había una joven despampanante con el cabello púrpura cayendo en cascada hasta su cintura, mirándose a sí misma con ojos redondos e incrédulos. La cara seguía siendo la de Ken, pero todo rastro de grasa de bebé había desaparecido. Su mirada bajó. La ropa de dormir que antes le había quedado bien a su Marco Loli, ahora, incluso si solo había necesitado 2 moños al vapor para sostener el límite absoluto, se había estirado. Debajo, una cintura esbelta. Un elegante barrido hacia sus caderas. Y por último, un par de piernas largas, rectas y tonificadas, rebosantes de vitalidad juvenil. ¿Soy realmente yo? La belleza en el espejo alzó lentamente sus manos para acariciar sus mejillas, y luego, las dejaron deslizarse hacia abajo, reposando sobre el peso total, el peso que nunca antes había experimentado. Ken les dio un pequeño rebote de prueba, inflando sus mejillas, brevemente insatisfecha, entonces su expresión se iluminó de golpe. Verdadero florecimiento, él verdaderamente florecido. Puedo inscribirme en carreras ahora. En esos ojos de amatista, un resplandor nunca antes visto brillante. Ella curvó sus dedos. Una oleada de poder surgió de cada rincón de su cuerpo. Podía sentir su sangre correr, su corazón latiendo con fuerza. En esas piernas largas yacía una fuerza explosiva que se sentía capaz de agrietar la tierra. Esto era el poder después del verdadero florecimiento. Este era el poder para pararse en una pista de carreras reales. Primero se lo diré a mamá, luego iré directamente al entrenador. Ken tomó una respiración profunda y se obligó a calmarse. Se giró ansiosamente, abrió su armario y buscó el uniforme familiar de la Academia Central Trazen, División Elemental. Se quedó atascada. Después de un pequeño ceño fruncido y una lucha muy breve, se apresuró a ir a un armario especial. Como una casa noble en el mundo de las carreras, su familia se había preparado durante mucho tiempo para el verdadero florecimiento. Este armario contenía ropa en una gama de tallas para adaptarse a su figura post-florecimiento. Una búsqueda rápida. Ella sacó un chándal de una esquina y se cambió. Después de un simple arreglo de su cabello, Ken salió corriendo de su habitación, dejando de lado incluso la impecable elegancia que solía valorar. Primero, notifique a mamá. Luego, decírselo al entrenador, inmediatamente. A un conjunto de pies ligeros como plumas rompieron la calma matutina de la finca Mejiro. Ken, que bajaba las amplias escaleras, vio a una doncella mayor puliendo la barandilla de caoba, con su cabello de un púrpura empolvado recogido bajo una cofia que rara vez le había visto usar, y que se sentía extrañamente familiar. ¿Una invitada? ¿Tan temprano en la mañana? Espera. No puede ser correcto. La duda brilló en la mente de la sirvienta. Estaba a punto de adelantarse para preguntar cuándo había pasado la doncella correcta. Buenos días. Algo me voy saliendo. Esa voz, clara, agradable y teñida con una pizca de familiaridad, izquierda la sirvienta congelada en su sitio. Miró fijamente a la elegante silueta en faldilla que se dirigía directamente hacia la entrada, abriendo con un fuerte empujón la pesada puerta y bañándose en la luz de la mañana. Varios segundos después, la comprensión la golpeó. Sus pupilas se encogieron. Esa altura, esa cara, y ese inconfundible mechón de cabello violeta, podría ser Ken Ohisama. Cuando Ken le ofreció su saludo matutino a su madre, Ken apenas necesitó explicar nada. La elegante dama de la casa simplemente miró a su hija, crecida en una sola noche, con un conocimiento amable, ojos llenos y asintió con callada satisfacción. En meros momentos, varias sirvientas llegaron llevando un Central Trazen prístino, división intermedia uniforme. De vuelta en su habitación, Ken se cambió y se paró ante el espejo para repasar una y otra vez cada detalle de su apariencia. Solo después de confirmar que nada era menos que impecable, sonrió finalmente, apenas palpando la estola, para ir a la academia. Sentada en la parte trasera, Ken se tocó los dedos pálidos ligeramente la barbilla, ojos amatistas brillando con pensamiento. A esta hora, Fujimasa-senpai y los otros ya habrán terminado su práctica matutina. Si voy directamente a los campos de entrenamiento, probablemente no podré alcanzar a Trainer-san allí. Un momento después, se decidió. Iría directamente al cuarto de entrenamiento privado de Kuroa-san. En la puerta principal de Central Trazen Academy.
El cabello púrpura de Mkeen se bajó del auto y entró. La luz del sol matutina acariciaba cada rincón del campus mientras los estudiantes fluían de un lado a otro. Hoy, sin embargo, no era la misma que ayer. Mkeen se abrió paso entre la multitud con una clara determinación, dirigiéndose directamente a la sala de entrenamiento privada de Kuroa. Pronto, se paró ante una puerta marcada con el cartel persiguiendo la luz. Soltó un aliento lento, la suave hinchazón de su pecho subiendo y bajando. Calmó el corazón que palpitaba de emoción y anticipación, levantó la mano y golpeó. Toc, toc. Rainer, ¿estás adentro? Unos segundos después, la voz de Kuroa llegó desde dentro. Adelante. Adentro, Kuroa estaba revisando varios documentos, ocasionalmente anotando algo. El golpe, y una voz a la vez familiar y nueva, hicieron que se detuviera un momento antes de dejar pasar al visitante. La mirada instantánea se fijó en la figura en la puerta, su mano todavía completamente quieta. Familiar, y enteramente diferente, Mkeen. La comprensión amaneció en sus ojos casi de inmediato. ¿Mkeen? Sí, Rainer-san, la chica respondió con una suave sonrisa. No está mal. Kuroa se detuvo y se acercó. Sus ojos se movieron del rostro que había perdido todo rastro de niñez y se había vuelto claro y encantador, hacia una cintura refinada y piernas largas, y luego de vuelta a sus ojos. Creció unos 40 centímetros. Alrededor de unos 60 ahora. Lo calculó en su cabeza, asintiendo involuntariamente. Después de todo, la pequeña Loli que había estado buscando durante casi un año se había transformado de la noche a la mañana, por supuesto, se sentía un poco surrealista. Rainer-san. Bajo su mirada, Mkeen sintió una ligera inquietud. Cuando aún era una niña, estar de pie erguida apenas la llevaba a la altura del muslo de Kuroa. Cuando ella suplicaba a Teiyo por snacks, estirar las manos apenas le permitía levantarse y sentarla sobre su cabeza con facilidad. Pero ahora, él levantó los párpados y encontró que su línea de visión se posaba directamente sobre su pecho sólido. A través de la delgada tela de su camisa, casi podía sentir el calor y la fuerza del cuerpo debajo. Esta perspectiva enteramente nueva, tan diferente de antes, con un peso sutil y apremiante que la dirigía, despertó una sensación sin nombre que nunca había experimentado. Sus vivos ojos violetas se deslizaron a un lado, evitando el contacto visual directo con él. A Kuroa no le importó. Activando Body and Breath Perception, percepción de cuerpo y respiración, confirmó minuciosamente el estado de Mkeen, luego se dirigió inmediatamente a la oficina académica para procesar todo. Su registro de estudiante fue transferido a la división intermedia. Su estado de UMA fue actualizado a activa. A partir de este momento, Mkeen, la primera de una nueva ola desde Tamamo Cross y Oguri Cup, inauguró el primer año de su verdadero florecimiento. Tarde, en los campos de entrenamiento de Mejiro. Una pequeña chica caballo con flequillo de media luna rodeó a una UMA de cabello púrpura mayor que ella. Toka y Teiyo caminó en círculos y murmuró bajo su aliento. ¿Qué pasa, Teiyo? Post verdadero florecimiento, la suave elegancia de Mkeen solo había crecido. Ante la pregunta, Teiyo finalmente dejó de dar vueltas. Se plantó frente a Mkeen, inclinó su cara, todavía un poco rellenita, y, antes de que Mkeen pudiera reaccionar, le dio un pequeño toque relámpago con el dedo en el abdomen, bajo la blusa abotonada de Mkeen. ¡Guau! Teiyo. No me pinches ahí. Mkeen se sobresaltó, agarrándose el estómago. Incluso con la mente más tranquila que ahora poseía, la repentina emboscada de su amiga le hizo sonrojar las mejillas y la hizo retroceder por instinto. Teiyo se quedó mirando la punta de su propio dedo por un momento, luego levantó la cabeza, hablando con una seriedad sin precedentes. No, Mkeen. Ahora que has florecido de verdad, ¿significa eso que puedes participar en carreras de inmediato? ¿Debutarás antes que yo? Antes de que Mkeen pudiera responder, Teiyo sintió que la levantaban por detrás, su vista se inclinó hacia arriba. Así es, Teiyo, Mkeen ha florecido de verdad. Pero las carreras aún tendrán que esperar un poco, dijo Kuroa con una sonrisa, mientras dejaba que la pequeña Loli rebotara suavemente en sus brazos. Las piernas de Teiyo se balancearon 2 veces. Entonces, Rainer-san, ¿cuándo puedo florecer de verdad yo? Para ti, probablemente el próximo año, respondió Kuroa después de una pequeña vacilación. A decir verdad, quizás gracias a todo el entrenamiento atlético fundamental, Mkeen había florecido de verdad varios meses antes de lo que él había proyectado inicialmente. Si Teiyo seguía la misma curva, esta vez el próximo año podría ser su momento. Incluso si fuera más lento, probablemente no sería más tarde de septiembre.
Por supuesto, cuando se trataba de la bendición de las tres diosas, Kuroa no se atrevería a hablar en términos absolutos. Esas tres eran muy reales, y muy vivas. Una diferencia de unos pocos meses, antes o después, simplemente podría depender de su estado de ánimo. Después del True Blooming de Mkeen, el viejo entrenamiento de la niña pequeña caballo obviamente ya no le quedaba. Pero eso no detuvo a Kuroa. Cuando el resto de su equipo fue a entrenar, Kuroa mantuvo a Mkeen en la oficina del entrenador. La chica estaba alta y erguida. El matiz de coquetería en su rostro había dado paso a una elegante y distinguida figura. Llevaba el kip P estándar, pero aún así, la noble gracia de su linaje era imposible de ocultar. Mkeen se frotó nerviosamente la parte superior de la cabeza. En esos ojos pálidos y violetas se mezclaba una expectativa por el futuro y una pizca de incertidumbre difícil de detectar. Después de todo, esta sería su primera sesión de entrenamiento formal desde el True Blooming. Entrenador, no te pongas nerviosa, Mkeen. Kuroa sonrió levemente y le indicó el sofá de enfrente. Se sentó, y luego abrió el panel de estado nuevo de la chica. Mejieron que en aptitud de pista, césped / tierra y aptitud de distancia. Corta G / milla F / media A / larga a estilo de carrera. Corredora de frente B / marcapasos calle corredora tardía de / finalizadora extrema F único. Ninguno dominio. Ninguno habilidades. Condición prudente, foco, condiciones húmedas, profesor de curvatura, hidratación, rectas medias, rectas largas velocidad. 217 / resistencia. 272 / potencia. 183 / agallas. 197 / ingenio. 234 buen dolor. Al mirar ese panel, Kuroa simplemente no pudo evitar chasquear la lengua. Solo hacía un día de su True Blooming, y estos valores ya igualaban los que había visto el año pasado al planificar Fujimasa March. Esa resistencia, especialmente lejos del paquete y casi rozando la subida a la pared de 300. Este era el fruto de un noble linaje más un año completo de trabajo fundacional. Así que es realmente cierto, antes del True Blooming, el crecimiento es lento. Si lo hubiera forzado, si hubiera dejado a Mkeen entrenar en una academia de rutina como la normal, entonces después del True Blooming, probablemente tendría solo la mitad de lo que estaba viendo. Durante más de un año, él la había diseñado para su hiperenfocada base atlética básica, construcción de capacidad, y nutrición precisa. Lo que hizo, a sus ojos, fue preservar su talento innato potencial y guiarlo. Y aún así, lo encontró simplemente adecuado. En ese caso, programaremos tu debut para el otoño. Sacó una decisión rápida, sacó un cuaderno nuevo. Y, basándose en el panel y la condición actual de Mkeen, redactó su hoja de ruta. Para una entrenadora ya que entrena a 5 Uma Musume activas, hacer planes era como respirar. La pluma rasgaba suavemente el papel. Mkeen miraba en silencio, sosteniendo su aliento. Al ver el enfoque de Kuroa, mientras dibujaba el boceto de su futuro, la niebla de confusión en su corazón se disipó lentamente, dando paso a algo llamado alivio. Después de un momento, Kuroa dejó el bolígrafo y levantó la vista. Mkeen, ¿cuál es tu meta? Y ella parpadeó, luego se enderezó, sus ojos brillando con acero. Mi meta es domar y apoderarme de la corona Tenosho de primavera. Es el deber y el sueño que he llevado desde que nací. Traeré gloria y honor al Mejiro, y a mi entrenadora, a todos. Bien. Kuroa asintió. Una meta clara es el punto de partida de todo gran esfuerzo, y el umbral a tu dominio. Para cada chica de su equipo, la hoja de ruta incluía alcanzar un dominio. Eso era lo básico. Abrió el cuaderno, y un nítido campamento de entrenamiento llenó la página. Tu talento es excepcional, especialmente tu resistencia. Pero la resistencia sola no es suficiente. A partir de hoy, y hasta el final del campamento de verano, dividiremos tu plan en 2 fases. Fase 1. Forja del cuerpo. Tocó el encabezado. Debajo había una columna de ejercicios. Seguiré construyendo tu base de cardio y resistencia, pero el énfasis es en potencia y velocidad. La potencia es tu tabla corta. Decide tu ráfaga final y tu capacidad para mantener la posición en la meta. No fue solo un dato en una página. Incluso en el evento original, había aparecido. En el Tenosho de primavera, Rize Shower, habiendo forjado tardíamente un dominio de 2 etapas incompleto, Mkeen perdió en el último esfuerzo, quedando en segundo lugar. Una pequeña deficiencia, pero decisiva. Además de eso, martillaremos tus cadenas de piernas, hasta que consigas tener un cuadro robusto para correr hasta los confines del cielo. Mkeen escuchó, asintiendo seriamente. Fase 2. Pulido de técnica. Kuroa volteó la página. La técnica es un factor decisivo en la victoria.
La afilaré hasta su filo más cortante para que mantengas el ritmo en cualquier esquina sin malgastar el aliento. Al mismo tiempo, te enseñaré a correr una carrera, cómo medir tu resistencia, cómo elegir la mejor línea. Todo corredor de larga distancia necesita eso. Especialmente ya que tu estilo favorito es corredora de frente, estas son indispensables. Las carreras largas no son solo una prueba de cuerpo sino un ajedrez de sabiduría. Su voz era tranquila, segura, casi como narrando un futuro ya escrito. Cuando llegue el otoño, y el cuerpo y la técnica estén pulidos, ese es tu debut. Comenzaremos con un debut de novata de 2000 metros, y luego ascenderemos hasta las carreras de grado G3 y G2. La meta final, presionó el bolígrafo y escribió 3 caracteres. Satsuki Sho. El Satsuki Sho de la próxima primavera. Para una Uma Musume de la generación clásica, la etapa de la triple corona es la cúspide de la prueba. Una novata que cruza espadas con la experimentada vieja guardia es una gran brecha. Los G1 de finales de año son difíciles de descifrar. Y el menú clásico de larga distancia incluye el Kikuka Sho en noviembre y el Arima Kinen a finales de año. Así que el plan de Kuroa para Ken no era solo ser reina de la larga distancia, sino la soberana de la media y la larga distancia por igual. Y por lo tanto, la triple corona clásica no era negociable. Usa ese primer G1 para dar inicio a tu campaña de la generación clásica, y luego cumple tu sueño y el de Mejiro: dominar el Tenno-sho. Cerró el cuaderno y se lo entregó. Bienvenida al mundo de la Uma Musume, Ken. A partir de hoy, ya no eres una espectadora. Eres una creadora de eras. Ken aceptó el cuaderno que llevaba su futuro. El papel se sentía cálido. Mirando los ojos profundos y confiados de Kuroa, la gratitud y la emoción se desbordaron. Ella respiró hondo, se levantó y se inclinó solemnemente. ¡Ay, entrenador! No defraudaré tus expectativas. Kuroa se rió y le hizo un gesto con la mano. Muy bien, dirígete a la pista y busca a Aoi. Ella te enseñará las cuerdas. Correcto. Respondió Ken, y luego salió de la oficina corriendo. Después de que Mejiro Ken lograra su True Blooming, verdadero florecimiento. Kuroa finalmente terminó las tareas pendientes y estaba a punto de dirigirse a la pista de entrenamiento para una inspección más cercana cuando entró un mensaje de texto. Sacó su teléfono y frunció el ceño. ¿Jinjiro Senpai? El remitente era Jinjiro Musaka. Una reunión, conmigo. Desde el inicio del año, después de que se descubriera la lesión de Oguri Cap y se fuera, Kuroa rara vez lo había visto en la academia. No tenía idea de a dónde había vagado. ¿Fue por la lesión de Oguri Cap? Tamamo Cross había sentido que su pico se acercaba a su fin, así que apostó todo a una carrera final. ¿Y Oguri Cap? ¿Fue solo orgullo en el fragor del momento? ¿O el sentido de responsabilidad profundamente arraigado, no querer traicionar las expectativas de nadie? Kuroa no pudo evitar la sensación de que la Cenicienta que había llegado a Central en un papel en blanco ya había acumulado una pizca de obsesión de la campaña del año pasado. Afortunadamente, esta lesión no dejaría secuelas. Aprovechar esta oportunidad para descansar de verdad podría ser lo más beneficioso para ella. Aún así, manejar esto haría que las carreras de primavera fueran un poco más difíciles para Fujimasa March y las otras. Tac, justo en ese momento, una chica caballo de pelo plateado, aparentemente recién llegada del entrenamiento, trotó hacia él. No se detuvo junto a la barandilla para descansar. En cambio, corrió directamente hacia Kuroa. Un par de ojos vidriosos la siguieron. ¿March? ¿Ardan? Kuroa parpadeó. La chica caballo de pelo plateado claramente tenía algo en mente. Había reunido el coraje para acercarse a él, pero al enfrentar a su propia entrenadora, bajó la cabeza nuevamente, con las manos inseguras de dónde ponerlas. Solo después de que Mejiro Ardan le diera un tirón suave a la manga, ella balbuceó: «Entrenador, ¿está ocupado esta noche?» ¿Esta noche? Kuroa lo pensó por un momento. Voy a salir para ver a Jinjiro Senpai. Si es esta noche, probablemente no estaré libre hasta alrededor de las 18. Recibió una respuesta que no era un rechazo, pero tampoco era un así inmediato. La pequeña pizca de coraje que Fujimasa March había reunido se desinfló como un globo pinchado con un pequeño whoosh. Su hermosa cabeza plateada se inclinó más. Su hermoso cabello plateado caía como una cascada, derramándose apenas sobre su pecho. Viendo esto, Mejiro Ardan se inclinó y susurró, instando a su amiga: «March, dilo, ¿por qué no lo dices tú?» Fujimasa March se mordió el labio y le lanzó una mirada fulminante a Ardan. ¿Era ella la que había hecho la sugerencia? ¿Por qué era ella la que tenía que ejecutarla? Aunque, realmente no le desagradaba la idea. Solo estaba súper avergonzada.
Al ver a las dos luchar por hablar, con las caras rojas hasta las orejas, Kuroa no tuvo problemas para leer el ambiente. Estos dos pequeños diablos habían estado espiando su camino en todas las sesiones de entrenamiento, lanzando miradas furtivas alrededor, culpables como se les acusaba. Se rió entre dientes, pero mantuvo el rostro serio, fingiendo estar perplejo mientras preguntaba: ¿qué pasa? ¿Algo importante? En ese momento, Mejiro Ardan dio un paso al frente primero. Respiró profundamente, como si se hubiera decidido, levantó sus claros ojos hacia los de Kuroa y dijo, esforzándose mucho por sonar serena, en voz baja: sí, entrenador. Nosotras, tenemos algunas ideas sobre carreras muy profundas que queríamos, preguntarle en privado. En detalle, ustedes dos. Kuroa parpadeó, sin poder evitar un suspiro teñido de diversión e impotencia. Se levantó de su silla y se acercó a las dos chicas caballo, que parecían dispuestas a enterrar sus caras en sus pechos. Levantó dos dedos y, uno tras otro, dio un golpecito suave y completo en la frente. Tunk. Tunk. Kia. MMHP. Gritaron al unísono, con las manos volando a sus frentes, sus grandes ojos nadando, vidriosos, agraviados e imposiblemente lindos. ¿Todo esto es sobre esas cosas? Kuroa resopló. ¿Por qué mantuvieron esas caritas todo el día? Honestamente, Fujimasa March reunió coraje y susurró una defensa: entrenador, no hemos estado mucho tiempo juntos últimamente. Ante eso, Kuroa no pudo encontrar una respuesta. Estaba empezando a preguntarse por qué las chicas caballo tenían una tasa de matrimonio tan baja. Durante las vacaciones de invierno, obedecer a tu maestro era prácticamente lo que querían todos los días. Una vez que comenzó el periodo, los demás no tuvieron exactamente la misma idea. Incluso la tsundere Iwan no fue una excepción. Lo que dejó a Kuroa sintiéndose un poco superado en número. Ahora mismo en el escuadrón Chasing Light persiguiendo la luz, aparte de la joven Toka Iteyo y la recién florecida de verdad Ken, solo la todavía algo ingenua Sakura Chiyono no había dado ese siguiente paso con su entrenadora. 4 chicas a caballo. Incluso si era una por día, esa seguía siendo una rotación de 4 días. Imposible seguir el ritmo de su demanda. Especialmente porque Kuroa tenía un montón de trabajo. No podía llegar todos los días. A medida que las cosas avanzaban, incluso una vez a la semana se estaba volviendo difícil. Y gracias, aparentemente, al campamento de verano del año pasado, Marche y Nariwan se llevaron realmente bien. Incluso se les ocurrió la idea de ir juntas. A eso su tremenda resistencia y aptitud física, ¿quién diablos en la tierra además de él podría manejar eso? Con ese pensamiento, Kuroa hizo una pausa y luego respondió con una sonrisa de impotencia: iré esta noche. Al ver sus ojos iluminarse de inmediato, puso una cara de falsa seriedad. Antes de eso, terminen su entrenamiento por hoy. No más soñar despiertas, ¿entendido? ¿Sí? Respondieron en perfecta sincronía. Al recibir la respuesta, Fujimasa March y Mejiro Ardan prácticamente volvieron a saltar a la pista, alegría en cada línea de sus siluetas que se alejaban. Honestamente, viendo esas siluetas de piernas largas, Kuroa negó con la cabeza con afectuosa exasperación. Luego sacó su teléfono de nuevo, miró el mensaje de Jinjirou Musaka, dudó y envió una respuesta. Poco después, Jinjirou respondió con un agradecimiento y compartió la hora y el lugar. Al anochecer, Kuroa siguió a Jinjirou Musaka y llegaron a un parque cerca de la Academia Central Trazen. En el parque, Jinjirou había estado esperando un buen rato. Pero la expresión de la cara de su veterano entrenador se notaba cansada, y las vetas de blanco en su cabello se destacaban bajo el sol poniente. Kuroa, lamento haberte hecho venir hasta aquí, forzó una pequeña sonrisa. No hay necesidad de ser tan educado, se rió Kuroa, y preguntó: ¿de qué querías hablar? Caminemos y hablemos. Apoyándose en su bastón, Jinjirou se adentró en los senderos más profundos del parque. Su tono era pesado. Kuroa asintió y lo siguió a un ritmo sin prisas. Caminaron uno al lado del otro por el tranquilo sendero de grava. El viento soplaba entre las hojas. Al final, Jinjirou fue el primero en hablar. Las cosas realmente te han salido bien últimamente. Había una genuina admiración en su voz, aunque no podía ocultar la fatiga. Perseguir a un nombre famoso está cobrando impulso. Observé la marcha de Fujimasa en Osaka este fin de semana. Fue una hermosa victoria. Usted nos halaga, senpai. Kuroa sonrió modestamente. Todo se debe a su propio esfuerzo. No es solo la marcha de Fujimasa. Escuché que Mejiro Ardan y Sakura Chiyono o de tu escuadrón también lograron victorias en sus respectivas carreras.
La voz de Jinjirou reflejó la calidez de un señor complacido con el éxito de su junior, pero también un indicio de soledad tenaz. Ciertamente, la generación más joven es de temer. Después de unas cuantas frases, el silencio se reanudó, esta vez por más tiempo. Kuroa no intentó forzar la conversación. Simplemente caminó con él. Podía sentir el peso sobre el anciano, como una roca invisible sobre sus hombros. Por fin, Kuroa giró la cabeza y preguntó en voz baja. Jinjirou-san, ¿es porque está preocupado por el cuerpo y la mente de Oguri Cap? En el momento en que dijo esas palabras, el cuerpo de Jinjirou se tensó. El pasado no te afecta, ¿verdad, chico? Su voz se volvió áspera. Es mi culpa, toda mi culpa por no darme cuenta de que algo andaba mal con ella antes de que su lesión la obligara a estar fuera durante toda la temporada. La autorrecriminación envolvió al anciano entrenador, haciéndolo parecer aún más viejo de lo que era. Kuroa escuchó en silencio, sin interrumpir. Sabía que a veces, simplemente ser escuchado era una clase de consuelo. Solo cuando las emociones de Jinjirou se calmaron un poco, Kuroa finalmente pudo hablar con calma. Jinjirou-san, ¿de verdad cree que la lesión de Oguri es solo porque usted no la detectó a tiempo? Jinjirou parpadeó, levantando la cabeza. Kuroa continuó, mirando sus ojos. La campaña de otoño del año pasado la empujó más allá de sus límites. La lesión era inevitable. Pero esa no es toda la historia. La personalidad de Oguri puede ser descuidada en la superficie, como si no le importara nada, pero en verdad, es extremadamente sensible a los sentimientos de otras personas. Ese tipo de personalidad la hace desesperarse por responder a las expectativas de otras personas. Debido a que Fujimasa March existe, Oguri ya no se aferra a la obsesión de ser la número 1 nacional. Entonces, ¿por qué insistió en ese brutal maratón de carreras? Otros quizás no lo sepan. Incluso la propia Oguri podría estar confundida al respecto. Pero Kuroa, que conoce el futuro, estaba seguro. ¿Expectativas? Murmuró Jinjirou. Sí. Expectativas. El tono de Kuroa se volvió más pesado. Desde Kasamatsu hasta Central, ha cargado con demasiadas expectativas. Desde su ciudad natal, desde los fans, desde la asociación, el título de monstruo gris le impone un pedestal. Cada vez que corre, siente que es una tarea que debe cumplir. Superando el entrenamiento graduado, luego, todavía en su año clásico, derrotando a las yeguas en su año junior, todos construyeron un santuario de expectativas con sus propias manos. Así que se esforzó en 3G1 para responder a lo que otros esperaban de ella. Kuroa hizo una pausa y luego agregó, perdone mi franqueza, Jinjirou-san. Centrarse únicamente en su condición física puede no ser suficiente. El Arima Kinen al final del año pasado debió haberla sofocado para el público. Pero el día en que viniera a la luz su terquedad de responder a las expectativas la aplastaría. Ella es la primera estrella de la era símbolo Rudolph. El peso de las miradas y las cargas sobre ella es inmenso. Si alguien hubiera aliviado esa carga por ella, bien. Pero incluso usted, Jinjirou-san, ha sido miope. Las palabras de Kuroa no eran suaves, pero Jinjirou no se inmutó, prestando atención a lo que venía después. El anciano permaneció en silencio, luego dejó escapar una carcajada seca. Pensar que viviría tanto tiempo solo para ser educado por un niño que ni siquiera tiene 20 años. Se rió, y la nubosidad en sus ojos se disipó un poco. Luego recordó su propia carrera de pura sangre después de correr y perder una y otra vez. Falló en encontrar la clave, ofreciendo solo un hueco vacío de aliento, arruinando sus expectativas, su confianza, sus sueños en esa yegua, condujo a un resultado irreparable. Nunca olvidaría cómo, después de su carrera final, el brillo de su hijo se atenuó y se apagó. Casi había cometido el mismo error. Ciertamente, más viejo en años y más sabio en sabiduría, Jinjirou suspiró. De hecho, había sido estricto consigo mismo. Nunca imponer sus sueños vacíos a las chicas caballo. Pero debido a eso, había pasado por alto algo. El mundo de una chica caballo no solo contiene a su entrenador. Comparado con las muchas personas que creen en Oguri, ¿qué tan pequeños son sus sueños personales? Y cuando gane de nuevo, simplemente restaurará la fe de la gente brevemente. Realmente no había una razón para que él no pudiera, ni siquiera una vez, después de que ella le confiara sus sueños de nuevo, haber creído en Oguri. Él preguntó a su corazón. Debe haberla habido. Así que realmente estabas detrás de ello el otro día, dijo Jinjirou al fin, una leve sonrisa tirando de sus labios. Kuroa suspiró impotente. No soy una máquina de desear, lo sabe. Jinjirou negó con la cabeza y empezó a caminar. A veces, muchacho, realmente parece que puedes hacer cualquier cosa.
Kuroa se rió entre dientes. Ojalá. La corrección de Oguri, su lesión, es mejor abordarla temprano. En este momento, lo que más necesita es una sólida orientación psicológica. Muchos entrenadores no hacen eso, y así es como suceden las tragedias. En cuanto a cómo Kuroa proporciona valor emocional y despeja bloqueos mentales para sus propias chicas caballo. Bueno, ahí están Fujimasa March y Mejiro Ardan de esta noche, lo que necesitas es un cuerpo como el diamante, y un riñón como el diamante. Correcto, un entrenador experimentado en la Academia Central se retiró recientemente, dijo Shinjiro de repente. Se abrió una vacante. Si todo va bien, pronto serás un entrenador senior. Deberías obtener más recursos. Para entonces, tendrás voz y voto en la Asociación Central de Laura también. ¿Entrenador senior? ¿Ya? Kuroa parpadeó. Eso fue terriblemente rápido. ¿Entrenador senior? ¿Ya? No había pasado ni medio año, y ya lo estaban ascendiendo a las filas de senior. No había pasado ni medio año, y ya lo estaban ascendiendo a las filas de senior. En la Academia Central Trazen, ser entrenador senior no es solo un honor. Significa acceso a recursos de primer nivel y voz dentro de la Asociación de Laura, el objetivo de toda la vida para muchos entrenadores ordinarios. Al ver la sorpresa indisimulada de Kuroa, Shinjiro sonrió, como si fuera lo más natural. Se detuvo, dio la vuelta y golpeó ligeramente el suelo con su viejo bastón. No olvides, desde que te uniste, en menos de medio año, tu equipo ya ha producido una campeona G1. No olvides, desde que te uniste, en menos de medio año, tu equipo ya ha producido una campeona G1. La mirada de Shinjiro se agudizó. Con un historial como ese, olvídate de 6 meses. Ni siquiera podrías igualarlo si les dieras a los servidores de tiempo 5 años. Por cierto, solo te has ganado un ascenso especial. Por cierto, solo te has ganado un ascenso especial. Los resultados son una parte, pero para abrir las fauces de esos fósiles en la Asociación Central, Shinjiro-san, tú y Rudolf Tachi deben haber presionado, ¿verdad? ¿Entrenador senior? ¿Ya? Ja. ¿Realmente entiendes a esos vejestorios de la asociación? Shinjiro se rió de buena gana. Cuando la risa se desvaneció, miró al cielo, ahora completamente oscuro. Todo bien, es tarde. Debo volver. En cuanto a Oguri, te debo una. Eres demasiado cortés, senpai. Basta de titubeos y aspavientos. Shinjiro hizo un gesto con la mano y se dirigió a la salida del parque. Su espalda parecía más recta que cuando había llegado. Me voy. Shinjiro se rió de buena gana. Cuando la risa se desvaneció, miró al cielo, ahora completamente oscuro. Un destello de pensamiento en sus ojos. Me voy. Incluso los métodos de entrenamiento defectuosos. Kuroa se quedó de pie y observó cómo la figura del anciano se fundía en la noche. Rodó las palabras en su lengua, un destello de pensamiento en sus ojos. Entonces la programación de carreras irrazonable, las decisiones que podrían causar daño permanente a las chicas caballo, incluso los métodos de entrenamiento defectuosos. ¿Por qué estoy pensando tan lejos? Después de solo un momento de cavilación, cortó el pensamiento de raíz. Pensando en las 2 chicas en el dormitorio que todavía esperaban para consultarle en privado y en profundidad, no pudo evitar una sonrisa irónica y una sacudida de cabeza. Una dulce carga, ¿eh? Después de separarse de Shinjiro Musaka, Kuroa vagó por las calles por un rato, compró algunos regalos y algunos artículos esenciales, luego se dirigió a la academia. En el bloque de residencia de los entrenadores, la mayoría de las ventanas ya estaban oscuras. Solo una habitación en el 3er piso brillaba con una cálida luz naranja. El dormitorio de Kuroa. Clic. Subió las escaleras como un reloj, abrió la puerta y entró. Lo recibió una suave fragancia, olor corporal mezclado con el tenue dulzor del aroma de una chica. La habitación estaba impecable, cuidadosamente ordenada. Entrenador, has vuelto. Con una sonrisa, Mejiro Ardan, encantada, se asomó desde la sala de estar. Se había cambiado a un suave pijama de seda. Su lustroso cabello plateado caía sobre sus hombros. Fresco de un baño, sus mejillas lucían un rubor natural. Bajo la luz sus ojos eran brillantes y llenos de expectación. Justo detrás, otra figura apareció por detrás del sofá. Fujimasa March. Ella también se había puesto pijama, pero de un estilo más sencillo. Su cabello plateado estaba suelto y limpiamente cepillado. No fue tan directa como Ardan, los ojos de ella parpadearon, y el rosa en sus orejas delataba su nerviosismo. ¿Ustedes dos, siguen despiertas? Kuroa preguntó lo que ya sabía, sonriendo mientras se cambiaba de zapatos. Estábamos esperando para hacerte algunas preguntas. Ardan respondió reciclando la misma torpe excusa de antes.
March recogió las bolsas de Kuroa y añadió. ¿Te guardamos una comida nocturna? Kuroa miró la mesa del comedor. Cubierta. Un plato tibio esperando bajo una tapa de calor. Lo levantó porciones ordenadas, aún fragantes. Tu cocina mejora mucho últimamente. Él asintió con una sonrisa. Aunque la Ituaria no solo tenía sesiones de entrenamiento adicionales, sino que las cenas y reuniones en grupo eran habituales, por lo que dejar que las chicas aprendieran un poco de su esencia culinaria era importante. Tras elogiar a sus dos adorables cargas, Kuroa se sentó a la mesa, tomó sus palillos y dijo suavemente. Siéntense. ¿Por qué están de pie? En realidad, tengo un par de cosas que decirles a ustedes también. Las dos se acercaron y, como se les permitió formalmente, se sentaron justo a su lado las tres sillas pegadas, borde con borde. Su calidez se filtró a través de la delgada tela, cruzando constantemente la brecha lo suficiente como para inquietar a cualquiera. ¿Te fue bien con Jinjiro Musaka hoy? Kuroa preguntó, dándole un mordisco a la comida, como si eso fuera todo. ¿Hablaste sobre Guri-chan? Él no la miró, pero pudo sentirla. Ambas chicas se enderezaron un poco al tocar el tema, escuchando con atención. ¿Sabes que puedo curar la pierna de Oguri? Pero no lo hiciste. Kuroa se giró hacia March y preguntó, March, ¿me culpas por no haberla ayudado? March negó con la cabeza antes de que él terminara. ¡No! Cuando Oguri se lastimó, fui a verla de inmediato. La lesión fue por su propia y terca racha de carreras. La mente de la chica de cabello plateado reprodujo la escena. Oguri se quejaba miserablemente mientras March la regañaba casi como la reina que dominaba la pista. Después de una charla severa, ella añadió, no más temerarios carrera tras carrera. Me enfadaré. Todavía nos quedan carreras que correr juntas. La chica de cabello gris había bajado la mirada, a punto de llorar. Lo entiendo, March. El recuerdo se desvaneció. March suspiró levemente. Un descanso adecuado es bueno. El horario del otoño pasado fue justo, demasiado. Viendo cuán claramente March comprendía el problema, Kuroa asintió satisfecho. Justo entonces, Ardan murmuró. Hace unos días, la entrenadora Nace me preguntó si conocía alguna medicina milagrosa para las lesiones de pierna. Kuroa parpadeó. Nace fulminó. La pierna de Super Craig la tenía preocupada. Buscando por ahí, se encontró con que Ardan se había recuperado más rápido de lo habitual. Naturalmente, se preguntó si la orgullosa línea Mejiro tenía un elixir secreto. ¿Qué le dijiste? Dije, que mi cuerpo se cura más rápido que la mayoría, nadie sabía mejor que Ardan lo terrible que sería la panacea de Kuroa si fuera expuesta en este mundo. Si se corrían la voz, las consecuencias serían inimaginables. Por ahora, solo Kuroa y sus chicas sabían los detalles. Incluso el personal de Mejiro en Summer Island en aquel entonces solo medio entendió, y fueron leales. Después de que Ardan les dijo que guardaran silencio, no dijeron nada. Además, las jóvenes Mejiro actualmente corren con Kuroa. ¿Habían comido de ese plato? ¿Por qué filtrarían algo? ¿Super Craig, eh? Kuroa pensó por un momento, luego suspiró y se mantuvo callado. Dejó los palillos con un pequeño tintineo tras el último bocado. En la habitación tranquila, ese sonido aterrizó como una señal. Kuroa giró lentamente la cabeza, primero a la derecha, hacia el rostro sonrosado y cercano de Ardan, luego a la izquierda, hacia los ojos plateados y tímidos de March, rebosantes de expectación. Muy bien. El tentempié nocturno está listo, y también mi pequeño discurso. Una sonrisa gentil se dibujó en sus labios. Así que, ¿es hora de tu consulta? ¿Quién va primero? Ambos se quedaron paralizados por una fracción. Al final, Ardan respiró hondo, como reuniendo todo su coraje, y tomó la mano de Kuroa de la mesa. Con voz suave pero firme. Togeter, nosotros, juntos. March no dijo nada, pero la forma en que su cuerpo se inclinó dijo todo. Parece que de verdad no puedo saltarme la tónica diaria. Sintiendo las dos figuras ansiosas a sus lados, Kuroa no pudo evitar sentirse desválido, y ya se estaba moviendo. Giró la mano para sostener los dedos delgados de Ardan. Su otro brazo se deslizó suavemente alrededor del hombro pálido y liso de March. De acuerdo, dijo con una risa silenciosa. Juntos, entonces. Afuera, la luna se ocultaba tras una nube pasajera. Adentro, las luces se habían atenuado de alguna manera. Un Mega Steelix contra un par de Cloyster, y el Steelix tenía buffs de Dynamax y Tera. El resultado, digamos, no estaba en duda. Pero la consulta profunda de esta noche solo había comenzado. Para Kuroa, ya fueran los grandes designios en la pista o las tiernas corrientes del corazón, ambos eran partes de una vida que se negaba a abandonar.
Después de todo, para ser el entrenador más fuerte, no es suficiente saber cómo hacer que las chicas caballo corran por una pista. También tienes que saber cómo dejar que vivan con la vida cotidiana más feliz. Al día siguiente. Después de una noche, una guía muy completa, Kuroa no sintió el menor cansancio. Estaba refrescada. Las dos estudiantes dormían como bebés, pero su constitución de yegua de carreras es una maravilla. Una vez que el dolor se desvaneció de sus piernas, pasaron el día como si nada hubiera pasado y se unieron a los entrenamientos matutinos como de costumbre. En la pista, figuras esbeltas formaban arcos a través del aire fresco. Al lado del carril, no era otro que Aoi Kiryuin. Kuroa se sostuvo con un cronómetro, con expresión concentrada, observando de cerca la condición de cada una de sus chicas. Ufa. Una serie de pasos rápidos se acercó a ella y disminuyó la velocidad hasta detenerse. Inari se abrazó las manos sobre las rodillas, con el pecho agitado. Gotas de sudor se deslizaron por sus mejillas, sus ojos verde pálido brillaban con la emoción de los números más altos de entrenamiento. Kuroa miró el reloj y sonrió. «¿Te ves fuerte, Inari?» «Por supuesto». La alabanza siempre añadía combustible a su fuego. Se enderezó, con las manos en las caderas, orgullosa y poderosa, riendo a carcajadas. «Inari-sama es invencible». Kuroa solo pudo negar con la cabeza ante su energía ilimitada, luego le dio las señales para su siguiente serie. Durante el descanso de Inari entre series, Kuroa fue a buscar unas botellas de agua. Cuando regresó, la chica de la cola doble se apoyó contra la barandilla blanca, perdida en sus pensamientos. ¿Qué pasa? Pensando en el Tenno-sho, primavera, a finales de mes. Le entregó una botella con una sonrisa. Inari dio 2 grandes tragos, luego plantó una mano en la cadera, llena de su habitual arrogancia. HMPH. Es solo el Tenno-sho, primavera. Nadie puede conmigo. Hizo una pausa, luego agregó, casi en un susurro. Y además, para este Tenno-sho, primavera, simplemente se siente como, que no hay intereses rivales. El tono carecía de su bravuconería habitual, con un leve tinte de melancolía. Kuroa la escuchó claramente. La sonrisa en sus labios se tiñó de comprensión. Suficiente. El Tenno-sho, primavera, es una carrera grado 1 de 3200 metros. En esa carrera, el campo realmente se agota. Si tuvieras que nombrar a alguien que pudiera oponerse a Inari en este momento, solo sería Super Creek. Lamentablemente, la reina reinante de las largas distancias estaba descansando por una lesión. Después de un momento de pensamiento, Kuroa se llevó una mano a su suave y esponjosa melena. No pienses demasiado, dijo en voz baja, solo sigue superándote. Siempre habrá muchos desafíos por delante. Las 2 colas gemelas se metieron en la cálida palma de su mano por costumbre. Ya me voy. Vuelvo a entrenar. La observó, con sus coletas rebotando. Continuación del texto, primer fragmento, el entrenamiento matutino terminó. Una vez que las chicas se dirigieron a los vestuarios, Kuroa, por costumbre, tomó una pequeña dosis de tónico fortificante antes de volver al gimnasio. Una corriente cálida se extendió por sus extremidades, compensando los últimos restos del agotamiento de la noche anterior. Se cambió a ropa deportiva para una carrera alrededor del campus, para calentar primero, luego a una sesión adecuada en el gimnasio. El aire de la mañana era fresco. Algunas otras estudiantes estaban esparcidas por los caminos. Dobló una esquina y chocó con alguien sin rumbo. Na se Fumino, con la cabeza gacha, deambulaba sin rumbo. A lo lejos, podría parecer un poco altiva, pero en su rostro había una preocupación que no se disipaba. Ni siquiera notó a Kuroa dibujando a su lado. Fumino-san, buenos días. Ah. Fumino saltó, luego, al ver que era Kuroa, se palmeó el pecho y forzó una sonrisa. Kuroa, buenos días. No es horrible, Kuroa simplemente disminuyó la velocidad para ir a su paso. Ambos eran Central Trainers. Últimamente habían tenido mucho contacto. Y Kuroa, siendo del este, no era quisquillosa con la gente que se le acercaba, así que la dejó pasar. ¿A dónde vas? ¿Solo a caminar? No, nada realmente. Acabo de enviar a Creek a clase, así que salí para despejarme. Su respuesta se fue a la deriva, distraída. Kuroa captó el abatimiento y ofreció. Me dirijo al gimnasio. ¿Quieres venir? ¿Al gimnasio? Fumino parpadeó ante su mirada enérgica. Pensando en el nudo en su pecho, asintió. Claro, podría usar un desahogo. Un poco más tarde, en el gimnasio de Trazen, Fumino se quedó boquiabierta, con los ojos fijos en el rack de sentadillas.
Allí, sobre Kuroa, una barra con un peso que haría palidecer a la mayoría de los hombres yegua de carreras, y ella hizo crisp, bien equilibradas repeticiones, una tras otra. Cada golpe de los discos era pesado y rítmico. ¿Y yo, eres incluso humana? Cuando ella levantó el peso aterrador sin inmutarse, finalmente encontró su voz. ¿Eres una chica de carreras disfrazada? Con un poder como ese, podrías conseguir un lugar en una carrera ahora mismo. ¿Qué eres tú incluso diciendo? Kuroa puso los ojos en blanco y se secó el sudor con una toalla. Fumino solo pudo negar con la cabeza y fue a buscar una colchoneta que ya era demasiado para ella. El tiempo pasó. Kuroa terminó un enfriamiento natural y se fue. Fumino se sentó en un banco, jadeando, dando un gran trago a su botella. El sudor le oscurecía el flequillo, pero esa bruma no se había quitado de su rostro. Él no necesitaba preguntar qué la pesaba. Ella tomó asiento a su lado, dudó, luego exhaló. Fumino. Él había estado a punto de llamarla Fumino-san, pero pensando en cuán casualmente ella se había dirigido a él antes, él fue con su nombre. Sigues preocupada por Super Craig, ¿verdad? Su botella en pausa se detuvo. Ella la bajó. Quizás tenga una forma. Kuroa mantuvo su voz en calma y seria. Sabes que soy el entrenador de Mken y Ardan. Puedo hacer un favor y hacer que el equipo médico de primer nivel de la familia Mejiro le dé a Craig una evaluación completa y un régimen. Si ella viene bajo mi paraguas, podríamos establecer su rehabilitación bajo el cuidado más profesional y griega. Habiendo sopesado todo, además de recordar lo que Inari dijo esa mañana, Kuroa había decidido ayudar a Super Craig a recuperarse. A diferencia de la lesión de Oguri Cap, la de Craig fue un accidente. Las posibilidades eran que ella pudiera recuperarse. Por supuesto, esto no podía ser una repetición del caso de Ardan, no se trataba de agitar la panacea. Mejor diluir el efecto, empujar las cosas suavemente. Nada de preguntas sobre un instante. Al escuchar esto, un destello se encendió en los ojos de Fumino, pero ella se controló rápidamente, preguntando con cuidado. ¿Es eso, realmente posible? Le pregunté a Ardan una vez antes, y ella no parecía. Yo me encargaré de Ardan. Pero, no hay almuerzo gratis. El tono de Kuroa no cambió. Los recursos médicos de Mejiro no son una caridad. Si Craig se recupera, habrá un precio que pagar. Fondos, añadió suavemente. No hay problema. Su respuesta salió sin un segundo pensamiento. No importa cuánto sea, solo dímelo. Al ver la emoción que reavivó su mirada plateada, la expresión de Kuroa no cambió, simplemente asintió. Bien. Haré que mi personal se ponga en contacto contigo. Acordaron el plan preliminar, y solo entonces los hombros de Fumino finalmente cayeron. La antigua compostura volvió a su lugar. Gracias, Kuroa-kun, dijo ella, con voz suave. Kuroa. Final de la primera imagen, comienzo de la segunda imagen. Cuando ella está de mal humor, su X y también se resienten. Él bebió un sorbo de agua, sonriendo de medio lado. No pasa nada. Somos colegas, ¿verdad, Fumino? No importa que, Fumino se congeló, y luego se dio cuenta de lo que había pasado. La habían llamado por su nombre. Fumino. Chilló ella, mirándose a sí misma más que a él, y cualquier rastro de su elegante compostura se evaporó. ¿Tan grande es la reacción? Preguntó Kuroa inexpresivo. ¿No empezaste tú? Fumino caraspeó 2 veces, se obligó a enderezarse, el rosa aún se aferraba a sus orejas. Tsundere tradicional, anotado, archivado. De todas formas, gracias, dijo ella de nuevo, luego, con un toque incómodo, te debo una. Si alguna vez necesitas ayuda en el futuro, estaré allí. Las finanzas son un asunto aparte, por supuesto. No te preocupes, no los mezclaré. Ella hizo una pausa, su voz bajando. De verdad, gracias esta vez. De nada, dijo Kuroa con una sonrisa. Charlaron un rato más, luego terminaron. Viendo a Fumino alejarse trotando, Kuroa exhaló una risa tranquila. Acabo de encontrar una pequeña rival para Inari. ¿Una rival? Él se imaginó las estadísticas de Inari rozando el 1200 en su pico, y luego las comparó con lo que Body Breath Perception había mostrado para Craig no hace mucho tiempo, un poco más de 900 en todos los ámbitos. Cierto. Inari está en plena forma. Craig acaba de comenzar su 3er año. La expresión de Kuroa se torció. Esperemos que no se lo tome demasiado a pecho.